necesidad de Dios en Juan 17:3. Libro de Juan, capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Diferentes tipos de doctrina apelan a este versículo para querer mostrar que Jesús no es Dios o el Padre. Lo que quieren afirmar es que Jesús es solamente el Hijo o que es un hombre normal como todos, desprovisto de todo tipo de divinidad, como lo muestran aquellas creencias o doctrinas que niegan la deidad de Cristo. El argumento planteado por ellos es el siguiente. Jesús no es Dios, debido a que en Juan 17 Él se encuentra orando al Padre. Ustedes no creerán que hablaba solo o se oraba a sí mismo, ya que es algo totalmente ilógico. Pero específicamente en el verso 3 Jesús reconoce al Padre como el único Dios. Además dice que la vida eterna está en conocerlo a Él, a ese único Dios verdadero. Es decir, habla del Padre. Y luego añade, y a Jesucristo a quien has enviado. Claramente se muestra que se refiere a otra persona. Está hablando del Padre. Con esto notamos que Jesús no es Dios, Jesús no es el Padre. Para comprender esto, debemos recordar que Jesús era 100% hombre en su humanidad y 100% Dios en su divinidad. Por esta causa es llamado Hijo de Hombre y también Hijo de Dios. En este pasaje vemos a Cristo orando, es decir, su humanidad, su condición de Hijo orando a la deidad. Pero esto, aparte de dar ejemplo a sus discípulos, también es el cumplimiento a la Escritura. Hebreos capítulo 5, verso 7 habla acerca de Cristo en los días de su carne. Subraya la palabra carne. Juan capítulo 1, verso 14 dice que el Verbo fue hecho carne. Romanos capítulo 9, verso 5 dice que según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Y 1 Timoteo capítulo 3, verso 16 dice que Dios fue manifestado en carne. Se cumple lo escrito en el libro de los Salmos, el capítulo 65, el verso 2, donde dice, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Es decir, la humanidad, el hombre, el Hijo oraba a la deidad, ya que Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo. Notemos que Cristo habla sobre la vida eterna. Esta consiste en conocer al único Dios verdadero. Al decir único, descarta por completo toda doctrina que quiere pluralizar a Dios como si Él estuviese compuesto por varias personas o que quieren mostrar que hay más de un Dios, ya que habla de un único Dios verdadero. Y esto es más que evidente porque Dios es absolutamente uno, único e indivisible. Esto está en armonía con Deuteronomio capítulo 6, verso 4, Romanos 3:30, Gálatas 2:20, Santiago 2:19, Judas 25, etc. Lo interesante es que en el mismo libro de Juan, el capítulo 11, Jesús se revela a sí mismo como la vida. Esto en el pasaje de la resurrección de Lázaro, específicamente en el verso 25, donde dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. En Juan capítulo 14, verso 6, Jesús dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces la vida eterna consiste en conocer al único Dios verdadero, y como acabamos de leer, vemos que Jesús mismo afirma ser la vida, tomando en cuenta que Él vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Ahora, algunos no creen que Jesús sea el único Dios y la vida eterna por como culmina el verso 3 de Juan 17, donde Cristo dice, y a Jesucristo a quien has enviado. Es por ello que terminan interpretando como si Jesús habla de otra persona distinta a Él, como si Jesús fuese una persona y el Padre otra persona u otro ser, basándose en las palabras y a Jesucristo a quien has enviado. Por eso, a la conclusión a la cual llegan es que el Padre es quien envía y Jesús es el enviado, es decir, dos seres completamente distintos el uno del otro.
Notemos esa palabra, enviado. Ahora analicemos lo siguiente. En Juan capítulo 12, versos 44 y 45, vemos una poderosa revelación donde Jesús dice, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el verso 45 dice, y el que me ve, ve al que me envió. Si el Padre es quien envía a Cristo, pero aquí vemos que Jesús dice que quien lo ve a Él, ve al que lo envió. Eso quiere decir que quien ve a Jesús, ve al Padre. Y esto es más que evidente porque Jesús es Dios manifestado en carne, como leímos anteriormente en 1 de Timoteo capítulo 3, el verso 16. Otra prueba es cuando Felipe le dice a Jesús, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le responde en el libro de Juan capítulo 14, verso 9, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? En Juan capítulo 17, verso 3, Jesús hablaba como hombre, en su humanidad, en su condición de hijo, oraba. Pero en su divinidad es el Dios verdadero, es la vida eterna. Entonces notemos sus palabras cuando dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Pero Cristo no se queda allí, sino que continúa hablando y dice, y a Jesucristo, a quien has enviado. Noten cómo Él se menciona a sí mismo. Él añade, y a Jesucristo. Nadie en su sano juicio puede pensar que Jesús hablaba de otra persona distinta a Él. Tome en cuenta que en el pueblo judío, en su manera de expresarse, es muy común hablar en tercera persona. Y en la Biblia puede encontrar numerosos pasajes donde podrá notar esto. Y de esta manera Cristo hablaba. Como por ejemplo en Lucas capítulo 19, verso 10, donde dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿A quién se refería Jesús cuando menciona al Hijo del Hombre? O cuando dice que verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿De quién hablaba? Es más que evidente que hablaba de sí mismo, por eso no es para nada extraño cuando menciona y a Jesucristo a quien has enviado. No hablaba de otro Jesús o de otra persona, sino que se refería a sí mismo hablando en tercera persona. Con esto podemos ver que Jesús es el único Dios verdadero, ya que Él es Dios manifestado en carne. Es por ello que decía, yo soy el camino y la verdad y la vida. Es por eso que decía, quien me ve, ve al que me envió, y quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 16, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Como hemos visto, se nota la unicidad de Dios en Juan 17:3, ya que se menciona a un único Dios. Entonces muestra que hay un único Dios verdadero. Conocerlo a Él es la vida eterna. Ese único Dios verdadero es Jesús. Primera de Juan capítulo 5, verso 20, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna.